dividido en dos partes. En la primera, el marco teórico, lo que se refiere a la serpiente, mito y literatura, y en la segunda parte, ya el comentario, lo que es la obra en sí. Serpiente, representación del mal, del pecado, del demonio, del infierno, según la creencia venida del viejo continente. El cristianismo relaciona a la serpiente con el demonio, el diablo reencarnado que invita a Adán y Eva a cometer el pecado de comer del fruto prohibido, culpable. Que el humano desde su nacimiento sea un ser malo porque nace con el pecado original. Perseguirá a todas las representaciones de dicho animal en el transcurso de la historia, en su afán de conquistar más tierras y obtener riquezas, esparcirá por el mundo la idea que serpiente es igual a demonio. En Asia, China o Japón, la concepción es distinta. El reptil se transforma hasta llegar a ser Lu, es decir, el dragón del folclore asiático, que a diferencia de la feroz y perversa criatura de la mitología del Medio Oriente, es una divinidad benevolente y temida en alta consideración, ya que es portadora de lluvias y es el señor de las aguas, nubes, ríos, pantanos, lagos y mares. Lo interesante es que la designación de hombres dragones se da no solamente en el continente amarillo, además en Mesoamérica estaba Quetzalcóatl, que Quetzal, el ave, y el Coal, serpiente, la famosa serpiente emplumada. En efecto, los aztecas lo toman por Dios, pero en él encontramos atributos diferentes. Decía Sahagún es un cronista en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, el Quetzalcóatl, aunque fuera hombre, teníanle por Dios y decían que barría el camino a los dioses del agua, y esto adivinaban porque antes que comienzan las aguas hay grandes vientos y polvos, y por esto decían que Quetzalcóatl, dios de los vientos, barría los caminos a los dioses de las lluvias para que viniesen a llover. En los Andes quechuas se transforma en el Amaru y su equivalente aymara, el Catari, anunciadores de lluvias que se convierten en ríos serpenteados y en los lagos. Es pues el dragón andino, el controlador de las lluvias, del viento, de la nieve, la helada, el granizo, un regulador del equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, un respetado y adorado, completamente ajeno a lo que es el mal y a lo que los cristianos denominan el infierno. Los incas, según los cronistas, eran del estirpe de los Amarus runas. Sus nombres atestiguan esto: Tupac Amaru, Tupac Katari, Amaru Inca, Yupanqui. Podemos advertir la presencia del Amaru en distintas regiones, en la cultura de Chibú, Chavín, Tiahuanaco. José María Arguedas, en la traducción Dioses y Hombres de Borochirí, este manuscrito del siglo XVI, nos dice: Pariacaca es un Amaru, deidad de las aguas y por lo tanto regidor de la vida, ya que actúa sobre las lluvias, los ríos, prosperidad del ganado y gentes, pero también las inundaciones y los huayos. Sin embargo, no es él solo único, ya que él se ve enfrentado al atrevimiento de los seres humanos que se creen dioses. En la época actual, el Amaru, considerado demonio por la Iglesia Católica y sus seguidores, sigue siendo considerado como una deidad, sobre todo en los departamentos de los Andes centrales, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, donde se puede observar sus representaciones en los techos de las familias campesinas. Con la llegada de los españoles, el toro reemplazó a los Amarus, ya que como era imposible la veneración a este último, el Amaru de paja se convirtió en toro de paja, protector de los hogares, que por costumbre solían colocarlo en los techos como signo de prosperidad. Así, el Amaru burló la custodia del ejército de los teólogos católicos para mostrarse hoy no como un embajador de Satanás, sino como una divinidad andina, como el ser mítico que pasa del Pucu Pagna al Anampacha, deidad que merece ser reivindicada, amada y adorada en todo el continente andino. Así como sucede en el altiplano Coya, en donde reluce la serpiente alada, el Amaru, el Catari con cabeza de llama y cola de pez, de ojos cristalinos y hocico rojizo en la fiesta de la Candelaria.
Su imagen debe ser respetada como es venerado el dragón Lu, que anuncia el nuevo año por todo el pueblo chino en cualquier parte del mundo, o como el Quetzalcóatl, la serpiente alada, símbolo de orgullo del pueblo azteca. En la antigüedad clásica, la reina Cleopatra se suicidó utilizando la picadura de uno de estos animales, lo que da idea de su veneración, ya que una reina solo puede ser muerta por un dios. Para los griegos, era el acompañante sagrado de algunos dioses. Hermes, mensajero de los dioses y dios del comercio, llevaba un caduceo de oro o varita mágica con dos serpientes enrolladas. Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, llevaba serpientes en su égida y en su escudo, la cabeza de Medusa. En el Antiguo Testamento aparece como la imagen del pecado y la desgracia, asociándola con el demonio. Cuando Satanás se disfraza de serpiente para tentar a Eva, otra interpretación de este acontecimiento erige a la serpiente como representación de la sabiduría espiritual, es decir, vida y curación. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento, seríamos hoy hombres primitivos que viven sin evolucionar. El caduceo, símbolo de la profesión médica, presenta dos serpientes entrelazadas: el sistema nervioso central alrededor de un bastón, la espina dorsal con las alas del cisne en ambos lados, los dos hemisferios del cerebro en el círculo en el centro que representa la glándula pineal, o el sol central y el centro psíquico interior. El caduceo también fue una de las herramientas del Moisés. Su bastón de cobre en forma de serpiente fue a menudo utilizado por su hermano Aarón. En el Éxodo, el bastón fue visto transformarse en serpientes. La segunda parte del comentario al libro se llama la obra narrativa de Próspero Gamarra. La producción narrativa de Próspero Gamarra posee diversos aspectos y sucesos vinculados con la vida del Ande, la vida de la Sierra Ancashina en el distrito de Marca. La riqueza de los escenarios dan un marco bucólico y nostálgico a cada uno de estos relatos. En estos cuentos escritos de manera lineal, el autor nos presenta los más variados rostros, sentimientos y espacios de su propio mundo marquino. Nos acerca al tema rural, nos da a conocer escenas, emociones e inquietudes de los niños y jóvenes en sus épocas escolares y juegos de infancia, donde los apodos y sobrenombres eran parte de la fiesta. Así, el título del texto, Matando Serpientes, que da el nombre al cuento más largo, alude a las experiencias infantiles en el campo, cuando hombres y animales se enfrentan al reptil. Se da importancia a la convivencia entre reptiles junto a los humanos. Estos actúan en defensa con la finalidad de preservar la vida. Vemos también las diferencias entre los citadinos y los campesinos, es decir, aquellos que venían de las alturas para recibir clases. Los cuentos recogidos a través de la experiencia describen y recrean con autenticidad y audacia imágenes inquietantes, construyen realidades inverosímiles con alegorías del modo de ser y de actuar de los hombres que viven en el ámbito rural. Podemos apreciar que el autor utiliza el punto de vista de un narrador en tercera persona omnisciente. Sin embargo, cambia con facilidad hacia el narrador protagonista. Dice: los alumnos narraran un cuento, una anécdota, recitáramos una poesía, dijéramos una adivinanza o cualquier otra ocurrencia. Varias escenas dramáticas muestran la muerte del reptil, como en el cuento El perro y la culebra. Cito: de donde salió el perro con la boca manchada de sangre. En el cuento Culebra de Celo, don Porfirio nunca más regresó por esos lares, pero tampoco las culebras, porque todas murieron hechas unos picadillos al filo del machete. Marca y sus serpientes.